Listo. Ya no me acuerdo en qué íbamos. Bueno, entonces estábamos cambiando de simplemente el nombre. Pues porque yo después voy a requerir una interfaz, una implementación de una interfaz, ¿sí? Más no, y el nombre de calculador de área pues no queda como correcto. Y vean, ni siquiera alcanzó a cargar. Sí, pues ahí estamos tratando Sino de que entender. acá en figura geométrica pues sí, yo voy a el círculo es una instancia de una figura geométrica. En cambio, ¿cuál es un tipo de calculador de área? No me sonaría que es un círculo, ¿sí? Es simplemente por el nombre. Entonces acá, figura geométrica. Y De acá hecho, creo, decimos public void calcular figura geométrica y yo quiero una instancia de una figura geométrica, ¿sí? Y le llamo FG, figura geométrica. Listo. Y o sea acá que simplemente accedo al método calcular área, ¿sí? Y le digo return figura geométrica calcular área. ¿Listo? Mientras que venga, acá, señor, espere. Ese que decía figura, o bueno, figura geométrica. Espere, no cambia. Suave, suave, Eh, que ahí me perdí. ya. Em, no, de hecho, creo que fue lo que se borró. Eh, señor. no, siga y si algo ahorita le digo. Pero Listo. espere, return calcular área, ¿qué es? Pues llamo a esta instancia de este parámetro y invoco el método calcular área, que fue el que yo definí justamente en mi interfaz. Ah, calcular área es la función de Es un figura método, sí. geométrica. Ok. ¿Listo? Y entonces acá, ya en el main sí tengo un círculo C y yo voy a declarar un nuevo círculo. Y voy a tener un cuadrado, y cuadrado, bueno, no le pongamos Z porque no se puede. CU de cuadrado, new, cuadrado, ¿sí? ¿Listo? Ujú. Y yo después le puedo decir calcular área, calcular, bueno, aquí me falta Solamente bastante, para tener claro señor. el nombre. Cuando se dice círculo, C es igual a new círculo. Eso es declarar un método, ¿cierto? No, declarar, darle un objeto, realizar un objeto de esa clase Ok, mediante instancia. ok, ok. Si estoy bien, Señor, perdón, otra vez. creo que menos mal no me yo. Espere, que Auma le preguntaba, métase al main. Eso. Voy, ya estoy en el No, main. main. Listo, entonces que Auma le decía que, mejor dicho, que estaba haciendo cuando dice círculo C igual a new círculo ¿Qué y estoy haciendo? cuadrados. Sí, entonces lo que yo entiendo es que está creando un objeto, Correcto. ¿sí es un objeto Sí. o no? Es un atributo. Es un objeto de la clase círculo y un objeto de la clase cuadrado. Pues O sea, lo está. respóndase usted mismo. ¿Qué es un atributo? Es que un atributo ya es algo con valor. No, entonces no. Esto es un objeto. Un atributo tiene un valor específico, ¿sí o no? Un atributo ya sería C igual a 2. No. Pues digamos que sí. Un atributo sería int c igual a tal cosa, ¿sí? Pero de hecho eso tampoco sería un atributo, eso sería una variable, que es lo mismo que estamos haciendo acá, decirle int a igual a 2, esto es una variable, acá estamos declarando una variable. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un atributo? Un atributo se declara en una clase, ¿sí? Acá sí le podría poner int a, y de hecho le puedo poner igual a 2, y es una variable, sí, pero es a la vez un atributo de la clase círculo. ¿Sí? ¿Claro? Entonces están muy Listo. relacionados. Lo que es una variable con lo que es un atributo. Todos los atributos son variables, pero no todas las variables son atributos. ¿Sí? Acá la clase círculo tiene un atributo A, mientras que si yo acá defino int b igual a 2, esto ya no es un atributo, ¿sí?
Esto es una variable. Ya, Y listo. esta variable, acuérdense que se va a morir, va a dejar de existir después de que yo finalice de ejecutar este calcular área. Mientras que el atributo va a seguir viviendo mientras siga viviendo la implementación de la clase círculo. ¿Sí? ¿Y en dónde está la implementación de la clase círculo? Aquí. Entonces, mientras este objeto que yo creé, ¿sí? Porque acá lo estoy definiendo new, como crear un círculo, ¿sí? Entonces yo creé una variable C, que a su vez como variable es un objeto, ¿sí? Entonces fíjense que todo se entrelaza y por eso tal vez es un poco confuso. Si usted me dice C es una variable, sí. C es un objeto, sí. C es una instancia, sí. Porque ¿qué es una instancia? Es un objeto de cierto tipo de clase. No, listo, listo. Variable de cierto tipo de clase, ¿sí? Ahora, mientras viva C, yo, fíjese, creo que lo puse público, voy a tener A, este atributo A, mientras que no tengo la variable que había definido acá, B, ¿sí? Entonces, ambas son variables, pero esta es un atributo que yo puedo acceder desde la instancia de su clase, ¿sí? ¿Vio cómo es que es la diferencia entre una variable únicamente solo variable y una variable atributo? Yo sí. Yo también. Listo, perfecto. Eso tiene que quedar muy claro. Listo, entonces ya sabemos que es un atributo, que es un objeto, que es una instancia, que todos tienen como una misma definición, son como subconjunticos, ¿sí? O sea, la más genérica es una variable. Ustedes me dicen, ¿esto es una variable? Sí. ¿Listo? Y ahora esto es un objeto, sí. Y ahora esto es una instancia, sí. Entonces cada una se va como subconteniendo en la otra. Listo. Entonces, acá lo que estamos haciendo, fíjense, es que yo puedo tener un parámetro de tipo figura geométrica, del tipo de la instancia de nuestra interfaz, perdón. Fíjense que esto es una interfaz y yo acá en un método puedo recibir de ese tipo de interfaz. ¿Vieron? Ahí vamos bien. Y luego puedo llamar a los métodos que definí en esa interfaz. ¿Lo puedes repetir, por favor? Listo, entonces, tengo un método y en ese método yo puedo recibir una interfaz como parámetro. ¿Sí? ¿Claro? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Es lo que estamos haciendo aquí, sí. Esto es algo que ya hemos hecho anteriormente. Generalmente se lo hemos pasado como un entero o un double, ¿sí? Esta vez estamos pasando una clase. Y no solo una clase, estamos pasando una interfaz. ¿Sí? Sí. Listo. Ahora, yo después de pasarlo como parámetro, puedo acceder a los métodos de esa interfaz o de esa clase que estoy recibiendo como parámetro. ¿Sí? Entonces fíjense que yo acá le digo fg.calcular área. ¿Y ese método cómo se llama? O sea, eso es un método que va a contener métodos. No, señor, porque, bueno, este método acá va a hacer algo que es llamar a otro método, pero no es que contenga métodos, ¿sí? Acuérdense como la función recursiva. La función recursiva llamaba a otra función, que coincidencialmente era ella misma, ¿sí? Pero llamaba a una función. ¿Se acuerdan? O sea, eso es como utilizar un método, entonces cuando Claro. Esto no está muy complejo hasta el momento. Fíjense que nosotros hemos hecho eso, solo que ustedes no se han dado cuenta. System.out. Bueno, si lo pongo acá, me lo más fácil. System.out.println. Println es un método, ¿sí? De la clase system por allá, que de la clase system.out. ¿Sí? Es un método que imprime en pantalla, pero yo en muchos métodos he utilizado otros métodos, entonces eso no es nada nuevo. Perdón. ¿Listo? ¿Sí? Solo que tal vez no habíamos sido conscientes de eso. Sí, y yo me di cuenta de eso, fue haciendo los ejercicios. Perdón.
no ha hecho Leonardo. O sea, sí, Summer. Entonces, Sí. hasta el momento no tenemos nada muy complejo. Simplemente Listo. como parámetro recibimos una interfaz. Ya sabemos que ahora podemos hacer primitivos de Java, por ejemplo, int, o otros objetos definidos en Java, como un string, o arrays, ¿sí? ArrayList, por ejemplo, ¿sí? Arrays en Java. Y bueno, así como tenemos esas clases, pues podemos recibir también clases que nosotros mismos nos hemos inventado, como la figura geométrica. Interfaces, ¿Listo? ok. Entonces, en este método que es calcular el área de la figura geométrica, vamos a recibir una figura geométrica justamente y le vamos a decir a esa figura geométrica calcule su área, porque usted es la responsable de calcular su área, y ese valor que nos retorne, pues nosotros a su vez lo vamos a retornar como resultado de la llamada de nuestro método, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Que creo que nos quedan como 5 minuticos. Sí. Listo. Y ahora Sí. fíjense, acá instanciamos un objeto de tipo círculo. De tipo círculo. Fíjense que yo lo trato círculo y círculo. Pero cuando yo llamo al método calcular área figura geométrica, le estoy pasando un círculo. A pesar de que acá le dije que era una figura geométrica. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que ese era el polimorfismo? Que así como yo usaba las clases heredadas, eso de hecho lo hicimos con la clase heredada también. De que yo tenía, acá recibía una clase y acá definía otra, pero por ser parientes yo podía tratar una como si fuera la otra. Bueno, ¿Se sí, Entonces, más o menos. yo acá estoy tratando a un círculo como una figura geométrica. ¿Por qué puedo hacer eso? Pues porque el círculo implementa la figura geométrica. Pero igual usted lo está relacionando ahí mismo, ¿cierto? O sea, vuelva a colocar el main, por favor. Aquí mismo. Usted arribita en la línea 9, usted dice calcular a la figura geométrica, ahí lo está relacionando con C. No, acá le paso como parámetro C. Yo estoy llamando a este método. Fíjese que este método es este de acá. Ajá. Entonces yo estoy llamando a este método y le paso como parámetro C. Ahora, ¿quién es C? C es un círculo, ¿sí? Que acá lo definí. El círculo C es un círculo. ¿Sí? Entonces se lo estoy pasando como parámetro. Yo le paso como parámetro un círculo y él recibe como parámetro una figura geométrica. ¿Qué quiere decir? Que es como si por dentro del programa dijera, bueno, yo estoy esperando una figura geométrica y me mandaron un círculo. Entonces él se pregunta, oiga, ¿círculo es una figura geométrica? Sí. Ah, listo, entonces lo voy a tratar como una figura geométrica. ¿Y yo qué puedo hacer con esa figura geométrica? Con esa figura geométrica lo único que puedo hacer, fíjense, en este caso es calcular el área. ¿Sí? Yo acá podría tener otro método que sea el método del círculo. ¿Creen que esa la podría llamar? Que ese método lo podría llamar. Sí. Acá en el main cree que yo podría decirle fg. El método de la figura geométrica. Déjele el punto. ¿Creen que sí o creen que no? Yo digo que no. Leonardo, ¿qué dice? Es que yo siento que sí, pero no. Listo. No sé por Ahora, qué. Auma, ¿por qué cree que no? Y Leonardo, ¿por qué cree que sí? Vuelva a colocar círculo, por favor. Círculo. Una clase. No, no, no. No, porque usted ya tiene en figura geométrica usted ya tiene el. Espere. Sí. La variable. Yo también digo que no, porque está implementando figura geométrica. Ajá, está ¿Y implementando qué figura pasa? geométrica. Es como si se saltara, o sea, solo puede llamar un hijo, no un nieto. O sea, estaría llamando, no puede llamar un nieto. ¿Sí me entiende? No sé si... No le si me entiendo explico. porque
esto no es herencia de que no son dos, Sí, es una herencia. Sí, no son pues dos estamos... niveles. Acá no estamos viendo dos niveles, estamos viendo apenas un nivel. Pero es Porque, dando una porque no, porque estarían chocando el método del círculo con la figura geométrica, entonces eso haría que explotara. ¿Cómo así que chocando? No, chocando no es... Estoy chocando. Es que yo siento que el círculo está llamando, está acudiendo, está chocando, está a la interfaz figura geométrica. ¿Sí? Entonces, en el main, usted puede llamar esa la figura geométrica, no puede llamar al círculo porque sería como no, no sería redundante, No, pero sí sería, estaría llamando el método del círculo, o sea, en esa misma estaría llamando el método del círculo. Y entonces ahí ya tendría otra función. no, espere, porque es que es interfaz. Digamos que es complicado porque yo le estoy pasando como parámetro un círculo. Entonces, el círculo, pues acá lo recibí, pero yo lo estoy recibiendo como una figura geométrica. Entonces, en sí la pregunta es como, ¿podría yo acceder al método del círculo si le estoy pasando como parámetro un círculo? Lo mismo las moronas. ¿Sí me entienden la pregunta? Creo Bueno, que Leonardo no está poniendo atención. Yo estoy poniendo... les doy la respuesta porque creo que ya Leo se tiene que ir. No, no, no. No, espere, déjeme pensarlo. A ver. Círculo. Uy, el círculo es todo ahí en esa función. No, todo es círculo. Está llamando figura geométrica, está llamando listo círculo. Está creando un objeto de una instancia, círculo. Les voy a ayudar un poquito. Uy, ¿Listo? Entonces, acá No, tenemos, sí. digamos que no es tan así, pero esta es la figura geométrica y este es el círculo. Y acá sí, de hecho esa. tenemos un cuadrado y acá tenemos un rectángulo. ¿Sí? Y ese de afuera es figura geométrica. Entonces, ¿sí se puede llamar el método? Sí se puede llamar, porque entonces, cuando uno solo necesita llamar una clase de ese método, ¿qué? Perdón, una clase de esa super clase, es que como estamos hablando de interfaz, no sé cómo llamarlo. Sí, exacto. Lo que pasa es que acá no estamos viendo dos niveles. Usted está confundido porque es que en la herencia tenemos la clase padre, otro padre, que pues digamos que sería, si los llamáramos como familiares, sería abuelo, padre e hijo, Hijo. digamos. ¿Sí? Entonces usted lo está viendo así en dos niveles. Pero acá pues no tenemos niveles porque no estamos... Si tuviéramos por acá, no sé, una elipsis, No, sería como el brazo del padre. ahí sí ya sería como dos niveles, donde yo le digo, bueno, un círculo es un tipo de elipsis específico donde ambos lados miden lo mismo. Pero no. No, más bien, es lo que yo le digo, el círculo es un brazo del padre, el cuadrado es una pierna del padre, o sea, son como Ok, las sí, partes. esa me parece mejor, esa analogía. Parece. Aunque, bueno, sí, digamos que algo así, pero las interfaces, no como tal el círculo, sino las interfaces. Entonces, un ejemplo mejor, ya para otras interfaces, sería, listo, yo tengo la interfaz cabeza, que se va a encargar de una cosa, tengo la interfaz brazos, que se va a encargar de otra cosa, tengo la interfaz piernas, que se va a encargar de otra cosa, y tengo la interfaz torso, que se va a encargar de otra cosa, ¿sí? Y tengo un conjunto de cosas que se va a llamar cuerpo, ¿sí? Y deberías de lavar la loza, se vaya el agua o si ya ¿Sí? no. Entonces, Listo. bueno, esto quedó horrible, pero bueno. Este cuerpo implementa círculo, implementa brazos, implementa torso e implementa piernas, ¿sí? Y entonces, las piernas, yo le puedo decir, como usted implementa piernas, pues mueva pierna. Como implementa brazo, le puedo decir cuerpo, punto, mueva brazo, ¿sí? Entonces, esa es la analogía correcta de las interfaces. Pero bueno, Bueno, volvamos listo. a nuestra pregunta. Entonces, ¿puedo acceder al método del círculo? Sí, yo digo entonces que sí, que cómo no sé, pero sí. Bueno, listo. La respuesta es que no.
Ay, güey, puta. Entonces, le gané. Ay, pues, cállese. yo diría que ninguna la tenía correcta porque ninguno pudo decir la Dijo, pues, respuesta. Sí, empezaron sí, no, no, sí. No, yo siempre dije que no. De hecho, no, usted dijo que sí, Leonardo dijo que no, luego usted cambió que no y Leonardo cambió a que sí. Pero bueno, sí, no papi, Ahorita importa. miramos la grabación. Listo, no carácter. importa. Entonces, tenemos la figura geométrica, ¿sí? Y tenemos el círculo. Tenemos el círculo. Y tenemos el rectángulo, ¿sí? Piénselo en qué pasaría si yo acá entonces digo calcular área figura geométrica y en vez de eso le paso el cuadrado. Acá en este método, entonces, ¿qué pasaría si yo le paso un cuadrado y trato de acceder al método del círculo? No, pues se explota, le da un error. No Correcto. encuentra. No No lo encuentra. encuentra. Exactamente, por eso es que no se puede. Porque le estoy pasando un cuadrado y ese cuadrado sí no tiene el método específico del círculo. Entonces acá se explotaría. Entonces para prevenir eso, él no me va a dejar acceder a los métodos del círculo, sino simplemente a los métodos de la clase que yo le estoy diciendo acá. Figura geométrica. Si no fue lo mismo que yo dije. Ay, Pues diría que no porque usted me dijo, es que chocan y no sé qué es chocan. Tiene que chocan. definirlo bien. O sea, ya, Cho- sí, que uno interfería con el otro. A eso me refería con el chocar. Entonces eso haría que el programa explotara. No, no, pues ya lo definió re bien, weón. Bueno, tal vez conceptualmente lo tiene bien, pero tiene entonces que expresarlo bien para que la persona que lo evalúa pues le pueda entender que su respuesta está correcta. Tiene Bueno, que sí. aprender. ¿Listo? ¿Vieron? Incluso creo que yo pues ya casi voy a improvisar. Fíjense que yo puedo acá declarar figura geométrica. Declaro que es de tipo figura geométrica y luego simplemente lo implemento como un círculo o como un cuadrado o como lo que yo quiera. ¿Vieron? Lo mismo que en la herencia, eso sí es igual que en la herencia. Eso ya lo habíamos visto, es un repasito también. O sea, que ahí se puede colocar figura geométrica o se puede colocar círculo. Yo le puedo colocar figura geométrica o círculo. Fíjese que acá va a pasar lo mismo. C y puedo acceder a los métodos de figura geométrica más no del círculo. Pasa exactamente lo mismo. Cosa contraria si yo lo declaro acá directamente como círculo. Acá sí ya podría pues acceder a el método del círculo. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues eso ya va a depender de mí, de cómo lo quiera utilizar. ¿Cuál es la ventaja de utilizarlo todo como figura geométrica? Que si a mí no me importa cuál es la figura geométrica, si es un círculo, un cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya que hablamos de las capas, la arquitectura de capas, yo tengo una interfaz, otra interfaz que se va a llamar pintar, ¿sí? Entonces, puedo tener figura geométrica que tiene calcular área o puedo tener otra interfaz que se llama pintar, ¿sí? Un método que se llama pintar. A mí como tal, en la capa de presentación, yo no voy a crear un método que me reciba un círculo y el día de mañana agregaron el cuadrado. Si estuviéramos haciendo un programa como Paint, agregaron el cuadrado, entonces tengo que crear otro método que se llame pintar cuadrado, que me reciba un cuadrado y le diga cuadrado, píntese. No, yo voy a extraer y todos los utilizo como si fueran figuras geométricas y a cada uno le digo, oiga, píntese. ¿Sí? Entonces en esa interfaz yo voy a tener, así como tengo calcular área, pues tengo un public void pintar. ¿Sí? Cada uno lo va a tener que implementar, cada uno va a tener que saber cómo pintarse, entonces pues obviamente ya sabemos cómo pintar un cuadrado, un círculo, un rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo simplemente voy a tener un solo método. ¿Por qué no me va a interesar acá en el método de pintar qué tipo de figura geométrica es? Pues porque yo no voy a acceder a los otros métodos, ¿no? Simplemente al método pintar de la interfaz pintador o pintura figura geométrica, bueno, como las quieran llamar, ¿sí? Y entonces yo voy a poder utilizar interfaces y no me va a interesar si hay círculos, si hay cuadrados, si hay rectángulos, si el día de mañana quiero agregar más y más y más figuras geométricas, un hexágono, un heptágono, un octágono, un pentágono, lo que sea, ¿sí? ¿Listo? Eso no me va a interesar porque yo todo lo manejo a través de interfaces. Esa es la importancia de las interfaces. Entre más usted utilice interfaces,
pues cuando las debe utilizar, ¿no? Cabe aclarar, pero si puede utilizar interfaces, hágalo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un bajo acoplamiento. Yo el día de mañana puedo borrar la clase círculo y a esta clase main, a esto, no le va a pasar nada, porque yo lo estoy utilizando como una interfaz. ¿Sí? El día de mañana puedo cambiar acá la interfaz y él me va a obligar a cambiar acá el círculo para que no se me olvide, porque ya le metí interfaz gráfica, entonces a cada uno le voy a decir que se pinte. Entonces el programa mismo me va a decir, oiga, le hace falta implementar el método pintar, ¿sí? Entonces todas esas son las ventajas de las interfaces que me dan una gran mantenibilidad del sistema. Entonces esas interfaces, por ejemplo, donde las vemos mucho en lo que estábamos viendo del diseño por capas, en las bases de datos, ¿sí? En la base de datos yo le digo, hay una interfaz que se puede llamar guardar datos y tiene un método guardar datos, ¿sí? Ahora, ese guardar datos va a ser diferente en SQL Server que en MySQL, ¿sí? Entonces yo ya tengo una clase, tengo acá una clase que sí se va a llamar guardadatos, por ejemplo, guardadatos MySQL. Y este implements la clase que yo haya creado que se llama guardar datos. Y el único método de esa clase es guardar datos. Y acá le va a retornar un booleano que es true o false dependiendo de si pude guardar o no pude guardar, ¿sí? Digamos que esto es algo así, más o menos. Y entonces acá en MySQL, ¿qué le tengo que decir? A conexión a MySQL, ¿sí? Y voy a tener otra clase muy parecida que se va a llamar guardar datos Microsoft o SQL Server, pero dejémoslo en Microsoft para que sea más diciente. Y lo mismo, va a implementar esto y va a guardar los datos, pero acá la conexión ya la voy a cambiar a Microsoft, ¿sí? Entonces el día de mañana yo en el main tengo un guardadatos, o bueno, no sé, guardador, y tengo mi guardador G igual a new guardadatos MySQL, porque estoy utilizando una base de datos MySQL y entonces le digo G. Bueno, es que no he definido todas las clases, pero G.guardar datos. Guardar datos. ¿Sí? Y el día de mañana MySQL me dice, oiga, yo por el almacenamiento de esos datos ya no le voy a cobrar 100.000 pesos, sino le voy a cobrar 10 millones. Y yo digo, uy, no, entonces prefiero pasarme a Microsoft. ¿Qué hago? Simplemente defino acá cómo tengo que hacer la conexión y el guardado de los datos, ¿sí? Y en el resto de mi sistema no tengo que modificar casi nada, ¿sí? Lo que tengo que modificar es acá, en la clase que es específicamente creada para guardar los datos de Microsoft. Y en el resto que voy a tener que hacer, fíjese, simplemente le cambio acá de guardadatos Microsoft, de guardadatos MySQL a guardadatos Microsoft. Y listo. Todo el sistema me quedó corriendo con Microsoft. ¿Vio? Listo, Rey. Entonces, esa Es es decir, la que ventaja de las interfaces, señor. cuando tengamos muchas variables que se puedan modificar, o sea, que tengan esa función de variabilidad, por decirlo así, es mejor utilizar siempre interfaz a método heredado, ¿cierto? Pues vamos ya habría que fijarse uno más en el diseño. En este momento, para un perfil junior, que es importante saber qué es una interfaz y saber cómo declararla e implementarla, ¿sí? Ya decidir cuándo es bueno y cuándo es malo usar interfaces, pues ya eso le queda más como al arquitecto o al diseñador del sistema, ¿sí? Que me diga, Claro. vea, porque a usted en los requerimientos le van a pasar una lista donde le digan esta vaina. Le van a decir, vea, yo necesito una interfaz figura y necesito 4 clases: cuadrado, círculo, rectángulo y un test interface. ¿Sí? Entonces usted simplemente llega y programa a cuadrado, círculo, rectángulo, interface, las implemento y listo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo utilizar interfaces? Pues digamos que cada vez que se pueda, pero no es que yo vaya a cambiar ahora las variables entero, entonces yo ya no tengo un in a igual a 2, sino tengo una interfaz a no, ¿sí?
Eso no va a pasar, no se van a cambiar las variables por interfaces como tal. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una variable no es una interfaz, ni una interfaz es una variable. ¿Sí? Entonces, eso digamos que ahí no tienen que ver. Pero sí es bueno que usted en el diseño pues empiece, bueno, yo qué es lo que quiero, lo que hacíamos, no sé, con el zoológico. Yo quiero tener perros, gatos, no sé qué. Entonces, bueno, en mi diseño yo podría tener algo como, tengo una clase, sé que voy a tener un zoológico, entonces voy a tener acá el león, acá el tigre, acá voy a tener un venado, por ejemplo, ¿sí? Y acá voy a tener otra cosa, otro animal, ¿listo? Y entonces yo digo, bueno, el león, acá tengo el tigre, ¿sí? Acá tengo el venado, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, fíjese que yo podría decir que el tigre y el león comparten muchas características y podrían heredar, no implementar, heredar de una clase que se llame felinos, ¿sí o no? Que no tiene ya que ver con el venado, pero todos pueden implementar una interfaz, vamos a pintarlas con un triangulito para que sea un poquito diferente. Todas van a implementar una interfaz que va a tener el método de comer, ¿sí? O sea que dentro de una interfaz puede haber heredar. ¿Cómo así? En una interfaz, Una interfaz no puede hacer, hasta donde me acuerdo, no puede hacer herencia. Vamos a cerrar todas estas. ok, Sí, acá ok. tengo figura geométrica. Acá yo no le podría decir, bueno, no sé. Vamos a ver si me deja la clase matemática. Extends, bueno, Magic Blocker. Vea, fíjese que sí. Sí puede una interfaz, sí puede heredar de otra clase. Entonces, Ok. aquí ya quedaría como otra clasecita. Y pues en esa herencia, lo mismo que como cualquiera, hereda los métodos y los atributos. Ujú, sí, sí, sí. Pues es que Así yo, mismo, yo hacía la pregunta de ahorita era, fíjese que si no se puede implementar ujú, una interfaz, no me va a dejar hacer implements de otra, de calculador perímetro, por ejemplo. Es que ni siquiera me deja autocompletarla. ujú, Acá antes me bota error y me dice implements. Bueno, simplemente me dice que no. ok. Entonces, una interfaz no puede implementar otras interfaces. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Cuando yo implemento, quiere decir que voy a definir los métodos, ¿sí? Y como los voy a dejar en una interfaz, pues yo no defino métodos. Generalmente los dejo así sin definir. Abstracto. Sí, digamos que no es la palabra correcta, pero los dejo sin definir. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso, es lo mismo que pasaba con el final. O es final o es abstract. Acá, pues, si es interfaz, pues no puede implementar cosas. No puede implementar cosas. Además de que bueno, no, ya, creo que eso es. No sé si tienen alguna otra duda, si les pareció útil esto de interfaces. Es muy importante, muy importante. Sí, no, obvio, sabiéndolo manejar. Entonces, Ya lo de que les PAM. decía, ya para el diseño, pues es muy importante uno empezar por el diseño. Bueno, yo qué clases voy a construir, qué voy a heredar de qué interfaces voy a crear. O sea que es necesario primero tener como claro qué es lo que uno va a hacer, Claro, todas las cosas que va a utilizar para poder comenzar a crear desde claro, ahí. esa sería la idea. Ok. Entonces, practiquen. De salud. Ese Sí, Nico ya acá. gracias por el coronavirus. Que entonces, la próxima clase, practiquen lo más que puedan para que estén más o menos puliditos, porque la próxima clase vamos a intentar, de hecho se los voy a mandar de una vez por correo para que lo vayan mirando y ojalá traigan ya ideas a la clase, sí, porque es que cuando yo lo dicto, ya ustedes dicen, sí, es por este lado, pero es mejor uno pues pensarlo autónomamente
y ya después ver las ideas de las otras personas, ¿no? Porque hay diferentes maneras de resolver los problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a mandar al correo un test de una empresa ya real que me hicieron a mí, ¿sí? Y es un test para cualquier nivel, ¿sí? Si usted quiere aplicar como junior o si usted quiere aplicar como senior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cómo uno haría las cosas, cómo lo resolvería, ¿sí? Ya. Entonces, quiero que de acá al jueves, obviamente pues no lo resuelvan todo, pero traten por lo menos de pensarlo, de hacer de pronto un diagrama así, algo como en Paint o algo así, o si quieren empezar por el código también está bien, está perfecto, y lo adelanten tanto como puedan, y luego yo les muestro cómo mejoraría sus soluciones. Ok. ¿Sí? Entonces ya ahí ustedes van a ver, uy, vea, lo que cambia de un programador junior a un programador senior es hacer esto. Ok, ¿Listo? me gusta. Listo. Ujú. Listo. ¿Alguna duda, Una pregunta. preguntas? Esto es importante. Entonces pregunten lo que necesiten. Vamos a seguir con el proyecto del ajedrez. Sí. Lo que pasa es que ya estamos como metiéndonos con muchos proyectos, entonces sí, o era el ajedrez o sea, podemos seguir con el ajedrez y entonces ya con esto pues lo pensamos un poquito para el jueves o yo les mando la prueba, la que quieran desarrollar. Uy. Bueno, no, digamos que yo propondría que si nos envíe eso y pues hacemos de aquí al jueves lo del test, Eso. pero no sé si es posible continuar con el proyecto del ajedrez, porque yo creo que con ese proyecto nosotros estamos o podemos aplicar pues lo que estamos aprendiendo. Sí, listo. Entonces les voy a mandar la prueba y empezamos a mirar eso. Porque lo bueno de esa es que digamos que yo ya la tengo resuelta. Entonces yo ya sé pues cómo sería una buena solución y no voy tanto improvisando en la clase. ¿Sí? Ok. Ni cometiendo tantos errores. Y después de que terminemos esa, ya para rematarla, entonces ahí sí desde ceros, porque no he hecho el ajedrez, desde ceros todos hacemos el ajedrez. Ya Listo. como para estar bien luchos, ¿listo? Y pues ya por ahí vi una paginita donde digamos que los ayudan a ubicarse en empresas. Entonces hay que hacer un test para ver si los aceptan y ellos mismos les ayudan a buscar empresas donde trabajar. Uy, qué ¿Listo? chingada. Entonces, Genial. lo otro que voy a decir es, pues, ya que Johan se salió como de las clases, le decía a Johan que se registre para que nos muestre cómo es el proceso y lo revisamos acá en la clase, que estemos como más preparados, ¿sí? Como para prepararse para el examen, que él nos cuente cómo es todo y Ujú. ahí sí, ya preparaditos, pues nos inscribimos en esa página para pues buscar el trabajo, que es lo importante, ¿no? Listo, genial. Entonces ojalá le demos duro estos días para que, pues no sé, ojalá a final de enero ya estemos postulándonos a varios cargos ahí. Listo, pues. ¿Listo? Bueno, Ves. Socio. muchas Los gracias.